y ven que el resultado ordinario fue 1.000.000 de pesos de pérdida y el extraordinario fue 11 millones de ganancias. Entonces, ¿ustedes le venderían a esa empresa que en su actividad normal y habitual pierde plata y que por una cuestión extraordinaria, ¿sí? Porque le expropiaron un terreno, pero se lo pagaron recontra caro, y ellos lo habían comprado muy barato, y entonces tuvieron un resultado extraordinario muy grande? ¿Sí? Fíjense ustedes si le venderían o no a una empresa que en la parte extraordinaria da resultado negativo y que hay en ese ejercicio algo que transformó ese resultado ordinario, que era resultado negativo, entonces en resultado positivo. Entonces, como ahí dice uno de los chicos, claramente que no, ¿sí? Entonces, es importante cuando ustedes lean o operan comercialmente con cualquier tipo de empresa, ir viendo todos estos pasos en el estado de resultados, ¿sí? Porque les va a ustedes dar una idea de decir, bueno, bárbaro, en su actividad normal, compra menos venta, bueno, ganó plata. Si le sacó después los gastos de comercialización y administración, la parte operativa sigue ganando plata. Financieramente estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Ahí después analizo los otros ingresos y egresos que son normales y habituales. Si tiene un alquiler, si tiene ese tipo de cosas, las va a seguir teniendo. Y eso me da el resultado ordinario. Hasta ahí voy. El resultado extraordinario hay que agarrarlo con pinzas, porque saben que no es normal, no es habitual, no es común. Bien. Muy bien. Ahora estamos en condiciones de sacar otro subtotal, que es el resultado ya final de la compañía, del ejercicio, pero antes del impuesto a las ganancias. Esta empresa nos muestra una ganancia de 170.000, pero todavía no vino el impuesto a las ganancias a meterse en este análisis, en este estado. Lo traemos. Suponiendo que el impuesto a la ganancia es del 30%, para que dé algo redondo, viene el socio Estado que nos representa a todos nosotros, los contribuyentes también, y quita 50.000 pesos de todo esto, deja y se lo lleva, obviamente, a las arcas fiscales, generando ahora sí el resultado o la ganancia del ejercicio. Bueno, esta es la manera que en la Argentina se elabora un estado contable, por supuesto, con todas las empresas de este ejemplo, ¿no? ¿Cuánto ganó esta empresa? 119.000 pesos. ¿Cobró esta ganancia? Vuelvo sobre la pregunta. ¿La cobró a esto o no? No. No necesariamente. No necesariamente la respuesta exacta, ¿eh? Porque si todo el operatorio hubiera sido contado, sí, pero no, sabemos que no. Bien, otras cuestiones. Y para ver un poco la actualidad meternos un poquito en la actualidad sin entrar en nada que tenga que ver con ideología. Hace unos días, el gobierno hablaba que determinadas empresas tenían un margen del 30%. No sé si ustedes lo oyeron en algún comentario. ¿Cuánto es el margen de esta empresa tal cual lo anunciaba el gobierno? O sea, ¿dónde se fijaba el gobierno para decir que era un 30%? Miren acá. El resultado bruto. Las ventas me da el margen. ¿Cuánto es el margen de esta empresa? El 50%. Bien. ¿Es esto lo que debemos mirar para saber si una empresa es capaz de sostenerse económicamente? ¿Es el margen el que debemos mirar? No, la ganancia del ejercicio, ¿no? Claro, porque este margen tiene que ser suficiente ¿para qué? Para cubrir los gastos. Para cubrir todos los gastos que están acá abajo, ¿eh? Sobre todo estos dos. Entonces, el verdadero margen es otro.
Eso por un lado. Por otro lado, la importancia de una empresa en la economía, entre otras cosas, ¿por qué? El Estado, ¿cómo participa en las empresas desde el fisco? Se cobra un impuesto, es decir, se asocia a la rentabilidad de la empresa. O sea, la rentabilidad de la empresa no debería ser en sí mismo algo malo. Al contrario, cuanto más empresas haya con una rentabilidad normal, más recaudación de impuestos vamos a tener. Y este es uno de los mejores impuestos para la economía, porque estos impuestos graban ganancias y no como otros impuestos que graban el consumo. ¿Cuál es el gran impuesto en la Argentina que grava el consumo? ¿El El IVA? IVA, El IVA. ¿Está el IVA metido acá? Esta es una pregunta de examen. Sí. ¿Eh? Es un impuesto. sí, en las ventas, No, ¿o no? no. No, las ventas son netas de IVA. Netas de IVA. Y las compras Tanto también. la venta como los gastos están separados el IVA. Todos estos números son sin IVA. ¿Sí? Contablemente se registran. Ustedes tienen que saber que tanto las ventas como todos los gastos que te figuran acá de alquiler, honorario del contador, intereses y demás, todos esos importes son sin IVA. Y el IVA se registra en las cuentas de crédito y débito fiscal después, ¿o no? Claro, Sí. son activos y pasivos para las empresas. Porque realmente el IVA, ¿quién lo paga? ¿Quién es el verdadero contribuyente del IVA? El consumidor consumidor. final. El consumidor final. Por eso les digo que es un impuesto de los peores, porque los pagan los consumidores. Una cosa es ganar un buen sueldo o tener un buen ingreso y pagar el IVA. El que tiene un buen sueldo, un buen ingreso, tiene buen margen para ahorrar de parte de ese ingreso y no va a ir a pagar, no va a pagar tanto impuesto. En cambio, el que tiene un bajo sueldo, que prácticamente lo usa todo para consumir de inmediato, gran parte de lo que está gastando es IVA. Por eso es tan feo financiar el fisco desde estos tipos de impuestos al consumo, porque los pagan los consumidores e incide más fuertemente, porcentualmente, en el ingreso de los que menos ganan. Todas estas cuestiones hacen a que ustedes, como estudiantes de esta facultad, vayan incorporando culturalmente, digamos, ¿no? Sepan entender qué informa la contabilidad y cuáles son los procesos que se producen en las empresas, que muestran esos procesos son mostrados por los estados contables. ¿Está? Repito, esto no es ideológico, ¿eh? Todo el mundo puede decir esto, sea la ideología que sea. Bueno, esto es un pequeño ejercicio entonces para que desde la práctica entendamos mejor después, o mejor dicho, lo que vamos a ver ahora, que es un estado contable ya en su forma, ya hecho. Dejo de compartir. Bien, ¿le encontraron alguna validez a lo que hicimos? Sí. Sí, sí. Quedó la idea de cómo se elabora o qué es lo que contiene. Entonces, les queda la idea que el estado de resultados, para leerlo, van a ver que tiene muchos pasos, ¿sí? Ahora vamos a ver el formato que ustedes tienen en los estados contables que tienen en su poder, en donde es lo mismo que hizo Jorge, muy simplificado, lo empezamos a complicar en una empresa cualquiera que tiene más cantidad de cuentas o conceptos de gastos, ¿sí? De ingresos de distintos tipos, pero el concepto es el mismo, el formato es el mismo, venta menos costo, resultado bruto, menos gasto de comercialización, administración, ordinario, y así operativo, y así después le suma los otros ingresos, los financieros y demás, pero ustedes ya se dan una idea que tiene pasos múltiples y que esos múltiples pasos les sirven a ustedes para poder ver cómo está esa empresa, ¿sí? Y no llevarse a cabo de decir, bueno, esta empresa
que tuvo resultado positivo o negativo. No, tuvo resultado positivo. Ah, bueno, entonces le puedo vender. No, puede haber tenido resultado positivo, pero producto de algún tipo de ingreso diferente al resultado operativo, al resultado ordinario. Bueno, Jorgito, seguimos. Seguimos. ¿Me mostrás cómo? Sí, señor. Vamos a compartir. Lo que están viendo ahora en pantalla no es otra cosa que lo que está en el campus. Yo, de hecho, lo estoy bajando o lo estoy mirando ahí. Se trata de unos estados contables, en este caso, la integral sociedad anónima. No, el estado contable aparece una carátula donde se identifica correctamente la entidad en algunas cuestiones importantes en cuanto a su historia. Pero nos vamos a ir directamente al estado de los estados que tiene previsto esta compañía. Cosas que van a encontrar. Por un lado, hay una primera parte que es lo que llamamos el encabezado. ¿Qué van a encontrar en el encabezado? El nombre de la compañía, la integral sociedad anónima, el nombre del estado, estado de resultados, y muy importante, la fecha. Y miremos ahora el esquema, ya entrados en el estado de resultados, el esquema de las cuentas, o cómo se presenta. Es muy parecido a lo que hicimos hoy. Hoy Pedro nos decía, con mucha razón, que este estado entra en este pequeño segmento, es muy visual, porque está elaborado en manera sintética. O sea, con solo mirar esto, uno ya sabe la generalidad que afecta a esta empresa. ¿Y dónde vamos a ir a ver todo lo que compone cada uno de estos rubros que están formando el Estado? En la información complementaria específica de este estado contable. Y fíjense el tema de las columnas y cómo muestra acá la me dicen información. en los anexos, y tiene toda la razón del mundo, Julián. En los anexos van a ver el detalle. Si Ahora lo vamos a ver. Exacto, fíjense, si vos, Jorgito, le mostrás ahí, van a ver que vamos mirando cada una de las filas y todas tienen algún tipo de aclaración, ¿sí? Ventas, dice según Nota 2K. tanto, costo de la mercadería vendidas, dice cuánto es el monto. Pero si yo quiero saber cómo se forma eso, ¿a dónde voy a tener que ir? Al anexo correspondiente. Después viene la parte monetaria, numérica. En este caso hay una columna para mostrar lo que aparenta ser el año anterior. Acá está mal puesto el número por lo que veo. Sería 2018. Y dos columnas para mostrar el 2019. Esto es una cuestión de forma, puede tener otras maneras, otras columnas. El tema es que nos quede claro en cada fila el importe que corresponde y a qué periodo corresponde. A ver si a ustedes les hace un ruido si yo les digo que entre el 2018 y el 2019 hubo una inflación del 50%. Y acá estoy viendo la cifra de los dos periodos. Ustedes como usuarios de la información contable, ¿qué temor tendrían? Yo tengo que comparar un año con el otro y sé que entre un año y el otro hay un 50% de inflación. Quiero que piensen. Tomado al cierre. Esta está tomada al cierre 2019 y esto, para poder yo comparar con una inflación del 50%, ¿qué debería Hacer el RECPAM. Sí, pero el RECPAM es de este ejercicio. Yo me refiero, y es un tema más complejo, esto es más de sentido común. Ustedes como usuarios. Restarle el 50% a las ventas. ¿Cómo? Restarle el 50% a las O ventas. sea, lo que en tu cabeza está empezando a funcionar y bien es que está buscando alguna manera de poder comparar cosas que pueden ser expresadas en moneda de distinto tiempo, ¿verdad? No es lo mismo
Sí, algo así. un peso en el 2018 que un peso en el 2019. O sea, tuvo más ganancia, digamos, en cuanto a lo monetario, pero en el valor real no tuvo más ganancia porque una inflación del 50%. Ese es un riesgo. Pero ¿qué pasa? La contabilidad tiene un remedio contable. ¿Saben lo que hacemos para poder comparar esto en este estado contable? Las cifras históricas del 2018, es decir, aquellas que veríamos si miráramos el balance anterior, son reexpresadas por la inflación del año de forma tal de que esta columna esté expresada al mismo valor que esta otra en términos de inflación. Es decir, estos 9 millones en realidad son producto de multiplicar por un 50% la venta histórica del año pasado, lo que aparecía en el balance anterior. Lo que la contabilidad hace es un proceso de homogeneización de estas cifras viejas para que sean comparables con estas, y el coeficiente que homogeneiza es la inflación. 1.5 sería el caso. O sea, todas las cifras del año pasado fueron multiplicadas por 1.5 para poder ser comparadas con esta. De esa manera nos aseguramos la comparabilidad de este estado contable. ¿Está? Yo si Entonces estuviera... sí hubo una mayor ganancia, no hubo pérdida. No, lo que yo te quiero Acá decir es... estamos comparando peras con peras. Si no hubiéramos hecho ese ajuste, estaríamos comparando peras con manzanas. Claro, ahí capaz que en el 2018 hubiera ganado más en relación con lo que es, si ganó 9.200.000 y no está ajustado con la inflación, Claro. hubiera ganado más. Fíjate lo que hubiera pasado. Acá ganaste 710.000. En este ejercicio, cuando cerraste hace 12 meses, no decía este importe. Decía esto dividido 1.5. Estos 669 en realidad no figuraron el año pasado, eran un 50% menos. 1.5 dividido 1.5. Esto es un importe que solamente aparece acá y al efecto comparativo con este otro importe. O sea que si yo soy lector de este balance, podría a principio decir, en el tema ventas, esta empresa a valores constantes a la fecha de cierre de ejercicio contable, el año pasado vendió 9.208.000 y este año vendió 9.400.000 y pico. ¿Sí? Vendió a valores de hoy, del cierre de ejercicio, un poco más, apenitas más, pero un poco más, ¿sí? Que lo que vendió, o sea, levantó sus ventas, ¿sí? En moneda homogénea, todo visto en moneda del 31 de diciembre de 2019. ¿Sí? Así es como se tienen que leer los estados contables. ¿Sí? En Argentina hay una inflación muy grande. ¿Eso preocupa al lector de los estados contables? En principio no. ¿Por qué? Porque ya está puesto todo en moneda, todo lo que vean acá como cifras en este estado de resultados va a estar expresado en moneda del 31 de diciembre del 2019. O sea que su duda de saber, che, estas ventas, ¿cómo es el asunto? ¿Son históricas, son ajustadas? No, está todo expresado, tanto las comparativas como las de este año, son monedas del 31 de diciembre, ¿sí? Las ventas de 9.408.000 son las ventas históricas de esta empresa en todo 2019, no. Son las ventas de enero ajustadas a diciembre. Las de febrero con la inflación a diciembre. Las de diciembre, por supuesto, son las ventas de diciembre, ¿sí? Porque están en moneda de diciembre. ¿Queda claro cómo se lee esto? Sí. Sí, pregunto, al 31 de diciembre de 2020, el valor por resultado de ejercicio va a ser 710.802 por el 1.5% más, ¿no? Sí, si la inflación del 20 es 50%, sí. Bien. Sí, Gracias. perfecto, entendiste muy bien. Si vos vas a buscar el balance del año pasado, no va a decir esos
números, pues ya están traídos para acá. ¿Sí? O sea, si vos los querés comparar, decís, che, a ver, mostrame el del año pasado, a ver si dice de venta 9.208.000. No va a decir 9.208.000. Va a decir lo que eran las ventas el 31 de diciembre del 2000, de esa fecha. ¿Sí? Y ahora, cuando yo quiera compararlos para esto, para que el lector pueda decir, che, le vendo a esta empresa, y en principio ya lleva 2 años con una venta bastante pareja, un poquito más levantada. ¿Sí? ¿Estamos? Si este año las ventas de esta empresa fueran 4 millones de pesos, en vez de decir 9 millones de pesos, dijera 4 millones de pesos, ¿ustedes qué tendrían que pensar? Ojo que a valores de hoy, a plata de hoy, ¿sí? Esta empresa vendió bastante menos, bajó sus ventas mucho, ¿sí? Porque son ventas comparables en moneda homogénea. ¿Se acuerdan que hablamos con Vale de moneda homogénea? Bueno, esto es cómo se expresa el modelo contable en moneda homogénea. Todo en plata del 31 de diciembre del 2019. Todo este estado está en plata de esa fecha. Bien. Al pie del estado hay una pequeña aclaración que dice: las notas y anexos que se acompañan son parte integrante del presente estado. Es un poco lo que venimos hablando de la información complementaria. Normalmente esto aparece en los estados contables siempre. Pero es importante ya que a esta altura, cuando aparecen estas dos firmas, ustedes ya tienen que ir sabiendo o dándose cuenta qué representa la firma de este señor y qué representa la firma de este otro. Una pregunta. ¿Quién es el responsable de preparar y emitir los estados contables? ¿Cuál de estos dos personajes? El contador público. No. El presidente. Y sí, si no el contador, el presidente. No, el contador no sería el que hace la auditoría después, el informe de auditoría. Exactamente. El responsable de estos números es el máximo administrador de la compañía. Al ser una sociedad anónima, ese máximo administrador es el presidente del directorio. El directorio es el órgano de administración de las sociedades anónimas. Él es el que está rindiendo cuenta, de alguna manera, al presentar estos estados contables. La firma del contador es para que este estado contable esté referenciado al dictamen que él mismo elabora, hablando de lo correcto o incorrecto de la información presentada por el presidente del directorio. Dictamen del contador, que es la función del contador, es ser el auditor de todo esto. Ya después, un poquito más adelante, en una clase, vamos a charlar un poquito de cómo se lee esa información, ese informe que hace el profesional que firma los estados contables, ¿sí? Y cómo puede ser, ¿sí?, ese informe. ¿Estamos? Pero eso lo vamos a ver un par de clases más adelante. Muy bien. Una pregunta de examen. ¿Qué edad tiene más o menos este contador? Treinta y pico. Sí, yo no estoy, no sé. El que tiene, ¿cuál es el DNI que está dentro del quit? 30.414.628. ¿Por qué edad andan? ¿Por los 30 años más o menos? ¿Con 30? Sí, más o menos. 30. Sí. Pedro y yo nos vamos a decir en qué número andamos. Nosotros tenemos un DNI bajito. Menos mal que no tenemos libreta de enrolamiento, menos mal que no llegamos a eso. Bueno, volviendo al estimado. Ahora vamos a desplazarnos desde acá a la información complementaria y con esto creo que vamos a ir cerrando ya la clase. Ventas netas, nota 2K, 9.465.000 por un lado y 9.200.000. Esto, si queremos saber cómo se compone, que nos decía Pedro, tenemos que necesariamente localizar la nota. Ojo que en el examen les podemos dar este tipo de preguntas, preguntas que los lleven a tener que ustedes desplazarse dentro del juego de estados contables para encontrar la respuesta.
¿No es cierto, Pedro? Que somos así de malos. Exactamente, lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan más o menos a leer los estados contables, ¿sí? Por lo tanto, siempre en el estado contable aparece, ¿sí?, una aclaración, porque les vuelvo a reiterar, el estado contable principal, el estado de resultado es sintético, ahí casi no tiene mucho grado de detalle, ¿sí? Entonces, el detalle va a aparecer en las notas aclaratorias, y todos los estados contables tienen alguna nota aclaratoria. Cuando me empiezo a desplazar buscando información complementaria, me encuentro rápidamente con unos párrafos que nos mencionan cuestiones sobre los modelos contables que hablaron con Pedro y Valeria. Fíjense que con respecto a unidad de medida, nos informan que justamente en estos estados contables se ha reconocido a través de la técnica prevista en la resolución número 6 los efectos de la inflación. Es lo que estuvimos hablando recién. Estos estados han homogeneizado sus cifras a la moneda de cierre. Eso es lo que quiere decir esto que aparece ahí dentro de unidad de medida y que ustedes de alguna manera sobrevolaron y alguna cuestión le podemos preguntar en un examen en cuanto a unidad de medida y criterios de medición. Normalmente luego aparece como información complementaria notas que están previstas para decirnos cómo se compone cada rubro de los estados contables. Si mal no recuerdo, aquí estamos buscando las 2K. Acá aparecen, ¿ven? Ventas netas. Nota 2K. ¿Cómo se compone la venta? De la cuenta de ventas. ¿Qué otras cosas podrían componer las ventas? Por ejemplo, al lado de ventas podría aparecer bonificaciones de ventas o devoluciones de ventas, otras cuestiones que resten al concepto de ventas para llegar a un total de ventas netas. Acá no es el caso. Es simplemente la cuenta de ventas la que se traslada de la información complementaria al estado. Luego. Ahí. Sí. Luego el costo, anexo 6. Rápido, es como si estuviéramos en un examen, buscando rápido, a ver dónde está, anexo 6, que aparezca rápido, que tengo que entregar. Acá aparecen cosas que parecen ser anexos, sí, son anexos. Acá está, llegué al anexo 6. Por ejemplo, una pregunta de examen puede ser, ¿a cuánto ascendieron las compras del ejercicio anterior en esta empresa? Las compras de mercaderías del ejercicio anterior en esta empresa. Si les preguntamos eso, tienen que ir a buscar ese dato en este anexo. Es el anexo del costo. Me informa cómo está compuesto el costo. El costo es de 3.583.945, pero surge de algo. Surge de la existencia inicial de mercaderías, más todas las mercaderías que compré en el ejercicio, más unas disminuciones de valor que tuvo, resultado por tenencia negativo, menos lo que me quedó sin vender es el costo. Esto se llama determinación del costo por diferencias de inventario. Básicamente es comparar todo lo que yo debería tener contra lo que me quedó. La diferencia es el costo. ¿Y qué es lo que debería tener? La existencia inicial, más las compras, más algunos toquecitos que tuve que hacer en la cuenta de mercaderías durante el ejercicio. Profe, ¿resultados por tenencia sería porque cada bien de cambio cambia el precio en el mercado? Claro, hay una técnica que también es parte de los modelos que ustedes han sobrevolado, que es el modelo de valores corrientes. Ese es un modelo que me habilita a evaluar las mercaderías que yo tengo en stock y las que vendí al costo de que me saldría reponerlas en el mercado con mi proveedor. Eso genera, evidentemente, cada vez que busco ese valor, una revaluación en más o menos del stock que tengo. Y ese es el resultado por tenencia que aparece ahí. Un cambio en el valor de las mercaderías contables como por aplicación de valores corrientes.
nosotros no vamos a Pero, buscar que profe, ustedes sepan contabilizar eso. Simplemente que, como muy bien me preguntaste recién, entiendan que esto quiere decir un cambio de valor en las mercaderías en función de una comparación con el costo que me sale reponer la mercadería que tenía en stock. ¿Sí? Ustedes compraron un bien en 10 pesos, ¿sí? Esto, llevado por inflación, porque acuérdense que se ajusta por inflación, tendría que valer 12, porque tuvo un 20% de inflación, ¿sí? Ahora, ese bien, en vez de valer 12, cuando lo voy a reponer, lo puedo reponer a 13 pesos, ¿sí? Quiere decir que hubo un ajuste por inflación de 2 pesos, pero aparte por tener ese bien, vos ganaste un pesito más, porque aumentó más que lo que aumentó la inflación, ¿sí? O podrías haber ganado un pesito menos, ¿sí? Es lo que parece haber pasado. Que es lo que parece ahí, resultado por tenencia, ¿sí? o sea que acá las mercaderías que se compraron al momento del cierre están menos de lo que yo lo compré. Puede ser, claro. Exacto. Teóricamente, vos compraste mercadería, las que tenías y fuiste lo demás, vos compraste mercaderías, las ajustaste por inflación y el valor de reposición es un poquito más chiquito. Seguramente la inflación, porque acordate que la inflación es un porcentaje, ¿sí? Que va en función a una canasta de productos. Tu producto que vos vendés puede aumentar más o menos. Entonces, Ya eso aumentó menos que el porcentaje de inflación entonces el producto. Claro. En definitiva, la inflación es un promedio, como dice Pedro, pero lo que tiene la inflación es que es un aumento generalizado de precios. Y hasta cuando no hay inflación puede haber resultados por tenencia, porque a veces los precios no cambian por una cuestión inflacionaria, sino por una cuestión específica de cada bien en particular. Nosotros sabemos, por ejemplo, que comprar tomates en determinada fecha es mucho más caro que comprarlo en otra, por una cuestión de estacionalidad. Una cosa era tener una camiseta de Newell's hace unos años o una de Boca, y otra cosa es tenerla ahora. Ahora no se la vende a nadie. O haber tenido una camiseta del PSG el año pasado y ahora... Claro, muy bien, muy bien. Exacto. Si vos tenías una camiseta con el número 30 del PSG hace un año, no valía nada. Ahora vale mucho más. ¿Sí? Entonces, seguramente, si tuvieras eso en tus estados contables, la camiseta número 30 del PSG aumentó más que lo que saldría, ¿sí?, ajustada por inflación. Por lo tanto, ahí tenés un resultado por tenencia. ¿Sí? Y entonces, River siguiendo lo con el tenía, mismo... por ejemplo, a Julián Álvarez hace un año. ¿Cuánto valía Julián Álvarez hace un año? ¿Para la madre? Palo verde. ¿Sí? ¿Para la madre? ¿Cómo? ¿Para la mamá? Para la mamá valía mucho, pero él valía 2 millones de mangos y ahora vale 20 millones de pesos. ¿Eso es ajuste? No, es un resultado por tenencia. ¿Eh? Así es. ¿Sí? Bien. Estos resultados, este anexo que se llama costo de los bienes vendidos o costo de las mercaderías vendidas, la forma de liquidarlo es a través de lo que se llama, como le dijo recién Jorge, diferencia de inventario. Esto se tiene que pensar como. Yo tenía al inicio, a valores de hoy, 10 pesos, 10 sillas que valían 1 peso a valor constante. Compré 100 sillas, tendría que tener 110 sillas, ¿sí?, a valores constantes, ¿sí? Si solamente tengo como existencia final 30 sillas, a 1 peso todo, porque todo estamos hablando de valor constante, ¿cuál es el costo de lo que vendí? Las 80 que me faltan, ¿sí? Eso es precio por cantidad, pero como la cantidad de esta cosa es por diferencia de inventario. Yo tenía, le vuelvo a retirar, 10 sillas a valor constante de 1 peso. Compré 100 sillas a valor constante de 1 peso, si no hubiera vendido nada, tendría que tener 110 sillas. Si voy y cuento, tengo solo 30 sillas, la diferencia, 10 más 100, 110 menos 30, 80 es el costo de las sillas que vendí, porque no las tengo más. De esa forma aparece expresado muchas veces
¿sí? Salvo que la empresa tenga algún sistema de costo, ¿sí? Que calcule el costo de cada producto que voy vendiendo, es muy común que las empresas que ustedes vayan a ver tenga el costo determinado de esta manera en algún anexo. ¿Sí? Esto que se muestra en esta empresa es común para empresas no tan grandes en donde no se lleva lo que se llama un inventario permanente. ¿Bien? Entonces, si ustedes quieren saber cómo determinaron el costo de las mercaderías vendidas, van a tener que venir a este anexo, que les va a mostrar la existencia inicial, las mercaderías que tenía al inicio, todas las que compraron, si hay algún resultado por tenencia y la existencia final. Tengo una duda. Sí. Con respecto al resultado por tenencia. Sería el costo del bien, o sea, al final del cierre, ajustado por inflación, y el margen que quede sería el resultado por tenencia. ¿Se entendió? Sí, más o menos sería así, o sea, el costo del bien ajustado por inflación y lo comparás con su valor corriente, su valor actual. ¿Sí? Entonces, esa mercadería ganaste o perdiste por tener mercadería en vez de tener otra cosa. Bien. Bien. Entendido. Bueno, si en el examen le preguntamos cómo se componen los gastos operativos de esta empresa, más allá del costo, rápidamente tienen que ir a buscar el siguiente anexo. ¿Lo ven? Fíjense que hay un listado de cuentas, de gastos, que se clasifican según su naturaleza. Eso es lo que hicimos hoy con los honorarios del contador y el alquiler comercial. Acá hay que hacerlo para todas las cuentas que aparezcan, obviamente, en una empresa, que son muchísimas más que dos. Es más, este anexo es chiquito, hay empresas que tienen páginas de gastos. Y en definitiva, cada gasto va a ser clasificado en función del área al cual se aplica. Una mirada de un par. Sueldos y cargas sociales. Vean que una parte se define como un gasto de administración y otra parte como un gasto de comercialización. Obviamente, el que prepara los estados contables tiene la data correcta la información correcta para poder clasificar. Ustedes como usuarios, esto simplemente les ayuda a ver cuánto invierte la empresa en comercialización y cuánto invierte la empresa en administración. Fíjense que a propósito hablo de la palabra invertir y no gastar, porque en realidad son casi sinónimos en una empresa, porque el concepto de gasto es consumo, pero uno ¿por qué consume? ¿Por qué realiza gastos? ¿Qué espera tener a cambio de un gasto? Rentabilidad. Ventas, claro, generar ventas y rentabilidad. O sea, el gasto no debe ser visto como una pérdida, sino como un consumo de un bien o un servicio al efecto de mantener una actividad operativa que tiene que ser rentable a través de los ingresos por ventas. Entonces, a ver si nos entendimos. Sí. Pregunta de examen. ¿Cuántos son los sueldos y cargas sociales que pagó esta empresa? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los sueldos y cargas sociales que pagó esta empresa? Ojo que está con trampa la pregunta. 2.082.082 pesos. Exactamente, 2.082. ¿Sí? Pero Pedro, está como chiquito. Está complicado leerlo. Caíste en espera que lo aumento. Sí, bueno, perdón. Que pagó no, que se devengaron en este periodo. ¿Sí? No necesariamente se pueden haber pagado, porque puede haberse alguno que no se pagó. Claro, pero sí que están devengados en este periodo. Fíjense que como esta línea incluye cargas sociales y las cargas sociales se cancelan fundamentalmente después del mes en el cual se devengan, seguramente las cargas sociales de diciembre
están acá como devengadas, pero todavía no están pagas. Acá, como dice Pedro, no distinguimos el pago, distinguimos el devengamiento. Pero bueno, yo quería que principalmente ustedes vean que ahí tengo 2.082, que es el total de sueldos. Si ustedes, yo les pregunto, ¿y cuánto fueron los sueldos y cargas sociales devengadas como gasto de administración? Es solamente los 416, ¿sí? En comercialización, 1.065. Y si yo le hubiera dicho cuáles son los sueldos y cargas sociales del ejercicio 2018, ¿sí? Ustedes tendrían que haberme dicho 2.025.000, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué harían? Tendrían que ver que 2.025, ¿sí? Y este año 2.082. Este año pagaron un poquito más de sueldo que el año pasado. Y es coherente con que las ventas también eran un poquito superiores. El año pasado, cuando tomamos examen, ¿te acordás que estábamos tan odiados porque los chicos no estudiaban? Sí. Les preguntamos, ¿cuántos fueron los sueldos y cargas sociales del año 2018 aplicados a gastos de administración? ¿Cuántos fueron los sueldos y cargas sociales devengados del 2018 imputados a gastos de administración? No está contemplado en ese estado. Pero muy bien. No caíste en la trampa. Estará contemplado en el estado que cerró el 2018. Claro, acá la información comparativa no tiene ese detalle. ¿Podría tenerlo? Sí. ¿Cómo podría yo detallar la información comparativa de esa manera? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Si yo quisiera que también informar comparativamente la parte de sueldos y cargas que devengó el sector administrativo. Hacer la misma división que está hecha en el 2019. Tan brillantes, chicos, tan brillantes. Esto lo preguntamos a los estudiantes de contadores y no sé si zafan. ¿El anexo 5 te dice? ¿Cómo? Sí. ¿Puede ser que era el anexo 5? Sí. Yo estaba preguntando estos 2 millones, ¿qué parte fueron administración y qué parte fueron comercialización? Me respondieron muy bien que eso no está discriminado, porque está todo presentado en una sola columna. En cambio, en el 2019 está en 2 columnas, por eso está discriminado. Y la solución es, bueno, hagamos lo mismo para el 2018 que está hecho para el 2019 en forma comparativa. ¿Se puede hacer? Sí, claro. Pero como ustedes no tienen que preparar estados contables, no se van a preocupar. Es un tema que puede aparecer de una manera u otra. Exacto, lo que más nos interesa es que ustedes aprendan a verlo y a ver esas comparaciones, ¿sí? Entonces lo están viendo y dicen, bueno, che, yo quiero saber en esta empresa cuántos fueron las comisiones bancarias. Pero si lo puedo ver en el estado de resultados, ¿cuántos fueron las comisiones bancarias? No. ¿A dónde tengo que venir? Yo digo, che, ¿cuántos fueron? En el estado de resultados, si bien es una cuenta de gastos, no figura. Acá sí figura cuántos fueron las comisiones bancarias. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿cuánto fue el impuesto a los ingresos brutos que se devengó en este periodo? ¿Lo pueden ver en el estado de resultados? Imposible. Acá sí, ¿sí? Porque acá tienen el detalle de cómo se forman los gastos de comercialización y administración. Fíjense que en el estado de resultados figuran solo los totales, lo que está abajo, 1.407.000 y 2.418. ¿Sí? Estos son los que figuran en el estado de resultados. Hago una consulta. En el hipotético caso que ustedes pregunten cuántos fueron los sueldos y cargas sociales pagados, ¿eso aparecería en el estado de flujo de efectivo o no? Sí. Sí. Ah, bien. Pero ya eso lo vamos a explicar cuando expliquemos estado de flujo de efectivo, qué se ve en el estado de resultados y qué se ve en el estado de flujo de efectivo, porque lo que muestra una cosa, el estado de resultados, como venimos insistiendo, son los ingresos y los gastos que se encuentran devengados en ese periodo, independientemente que se hayan cobrado o no, ¿sí?
Esto se hace por principio de vengado. Ustedes ya lo vieron. ¿Sí? No importa si se cobró o no. El de flujo de efectivo lo que te va a mostrar es cómo se movió la plata, pero ya lo vamos a ver en 2 clases. ¿Sí? Hoy todavía no. Ustedes ya hasta acá saben que el estado de resultados es un estado que muestran los resultados positivos o negativos, ingresos, gastos, pérdidas y ganancias que se hayan devengado en el ejercicio, a moneda constante y en forma comparativa. ¿Sí? En pasos. Esos pasos son todos sintéticos. ¿Sí? No hay gran información ahí. La información, el detalle para saber cosas puntuales de esa empresa, hay que ir a los anexos. Bien. ¿Sí? Por último, como información complementaria del estado de resultados, hay 2 notas más, que son la 2L y la 2M. En la 2L se detalla cómo se compone el resultado financiero y por tenencia que está puesto en un total en el estado de resultados. Y ahí tienen todos los ingredientes. Y tiene normalmente, la norma dice que discriminen los resultados financieros y por tenencias si fueron generados por activos o por deudas, o sea, por pasivos. Entonces, uno va a encontrar las distintas cuentas que responden a resultados financieros y por tenencias, primero generadas por el activo y después generadas por el pasivo. Dentro de las generadas por el activo, vamos a ver un par. Veamos. El resultado por tenencia de bienes de cambio. ¿Por qué aparece acá? También. Porque bienes de cambio es un activo. Son las mercaderías que tiene esta compañía en el stock. Y el resultado por tenencia es un resultado financiero y por tenencia. Por eso aparece acá integrando este cálculo. ¿Por qué aparece acá la cuenta de diferencia de cambio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué está acá? Porque podría estar en el pasivo también, ¿eh? Porque se ganó, la diferencia de cambio fue positiva. Ganaste. No. Sí, pero yo podría tener un pasivo que me genere una diferencia de cambio positiva. Por tenencia de moneda extranjera. Claro, por tener activos expresados en moneda extranjera. Eso me produce una diferencia de cambio. ¿Y cómo sé que es positiva o negativa? Y bueno, si está sumando es positivo. ¿Cuál sería La diferencia de cambio también puede aparecer acá. Perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre diferencia de cambio y de cotización? La diferencia de cambio aplica a la moneda extranjera. La diferencia de cotización a otros activos. A otros activos como ser bonos, títulos, acciones, etc. Títulos públicos, acciones de otras compañías que cotizan en bolsa, donde uno invirtió y va generando a favor o no una diferencia de cotización. Esto que dice RECPAM, tan difícil, que es el resultado por cambios en el poder adquisitivo de la moneda, o sea, el resultado por inflación, el RECPAM. ¿Qué les parece qué parte del activo produce este tipo de resultados? O sea, un resultado inflacionario, pérdidas o ganancias por tener un activo, como causa, siendo la causa de esa pérdida o ganancia la inflación. Fíjense que resta. Normalmente resta. Sí. ¿Qué produce este resultado? ¿Qué activos? Ahorrar en pesos. Los activos en pesos. ¿Y qué si yo el único activo que tengo de este tipo, ¿no? Lo único que tengo es efectivo en el activo. Y tengo al principio del ejercicio 1.000.000 de pesos y no hice ningún movimiento en efectivo y mantuve 1.000.000 de pesos en la caja durante 12 meses. ¿Qué RECPAM me genera? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Que es la pérdida de poder adquisitivo. O sea, aquellos activos que están expresados en pesos, o sea, que representan pesos, la moneda, cuentas por cobrar en pesos, en la medida que uno los tiene y hay inflación, ¿qué produce? Una pérdida. Un resultado negativo. Sin embargo, vemos que esta cuenta también aparece en el pasivo, pero sumando. ¿Por qué?
son deudas que Bien. uno tenía en pesos, que como se actualizaron con el RECPAM, debes menos en comparación. Claro, acá ¿quién es el que está perdiendo? El El que proveedor. está Que le ganando, debo. al que le debo, claro. O sea, el deber en pesos, ustedes ya lo saben, a esta altura todos estamos expertos en inflación. Deber en pesos significa deber cada vez menos cuando hay inflación. Por lo tanto, estoy ganando. Fíjense todo lo que ganó esta empresa, ¿no? Se ganó 234.000 pesos por financiarse en pesos. Profe, tengo una pregunta. Bien. Si yo tengo un bien de uso que está cotizado en dólares, ¿la diferencia sería en diferencia de cotización? ¿Lo incluyo? No, No. ahí estaría aumentando el valor del bien de uso y la contrapartida no sería una diferencia de cotización, sería un saldo por revaluación de bienes de uso. Esta es una cuestión muy particular, ¿eh? En la Argentina no se permite reconocer aumentos de valor de uso como un resultado. Ya lo vamos a explicar más adelante. Como un resultado que se puede repartir a los socios, si vos querés. Bien, gracias. Eso lo vamos a ver bien en la clase del patrimonio neto. Yo para no agregar más contenido teórico al tema ahora. Lo que sí me gustaría ver antes de terminar es esto de los otros ingresos y egresos, el otro anexito que viste. Acá. Se integra por las siguientes partidas. Resultado de la inversión, 110.915. Acá, con estos datos, bastante escuetos. ¿Qué inversión? No lo dice, ¿no, Pedro? No, pero a ver, habría que ver si en el activo tenemos inversiones o no. Vamos al Claro. activo. A ver si tenemos inversiones o no en el estado de situación patrimonial, en las inversiones que vieron ustedes. ¿Hay inversiones Hay o no? inversiones. Nota 2B. ¿Eh? Esta inversión en el activo está generando ese ingreso adicional por fuera de la actividad principal. Porque normalmente, como vieron el otro día, en inversiones se agrupan las inversiones que se realizan por fuera de la actividad principal, pero que tienen como ánimo generar una renta adicional, cosa que se pone en otros ingresos. Y vamos a la composición de esa nota para saber qué inversión concreta generó ese resultado positivo, considerado otros ingresos. Ahí está. La moneda extranjera, que fue una inversión, generó diferencias de cambio. No es el caso. En cambio, estas acciones con cotización y estas acciones calculadas de otra manera, su valor, sí pueden haber generado un resultado favorable por esta inversión realizada. Tener acciones, ¿qué significa de otra compañía? ¿Qué significa tener acciones? Ya no es contabilidad esto, es simplemente alguien que quiere invertir. Haber comprado una parte de la empresa. Claro, haber comprado parte de la empresa en la cual estoy invirtiendo y a cambio de eso, ¿qué debería recibir? Por un lado, un dividendo, una ganancia por reparto de utilidades de la compañía, o que la compañía empieza a valer más en el mercado, o tiene mayor valor. O tener mayor poder de decisión en la empresa si la querés para eso. Sí, esa también es un beneficio que de pronto no va a aparecer medido como una cuenta de resultados, pero sí es un beneficio estratégico que uno puede generar si quiere invertir en una empresa para dominarla, ¿no? A través del capital yo me empiezo a meter en las decisiones a dirigir decisiones de la compañía, en la medida que tenga las mayorías necesarias. Bien. Y no hay más. No hay más. No hay mucho más. Si volvemos al estado de resultados, Jorge, vos que estás con eso, al estado de resultados, entonces, fíjense los distintos, ahí está, como les mostró Jorge en el ejemplito que le hizo, es ventas menos costo, ganancia bruta, menos gastos operativos, comercialización y administración, ahí hay varios que están en el anexo, resultado operativo, los resultados financieros y por tenencia, todo lo que es financiero, bueno, ahí tiene un resultado importante, en este caso
son como 100 y pico mil pesos, fíjense. Entonces tengo resultado antes del impuesto a las ganancias. Este no tiene resultados extraordinarios. Ya les dijimos que es difícil que aparezcan resultados extraordinarios, pero podrían aparecer. El impuesto a las ganancias y el resultado del ejercicio. Siempre en forma comparativa, ¿sí? Por eso nosotros decimos que cuando ustedes vayan a mirar, decimos, bueno, bárbaro, esta empresa ganó en la parte operativa, tuvo un resultado bruto, menos los gastos, siguió teniendo resultado positivo. Bueno, a esta yo le podrían venderle porque en principio, bueno, ganó plata, viene ganando, ganó un poquito menos que el año pasado, pero no tanto, ¿sí? Y podríamos analizar por qué, qué porcentaje. Fíjense que lo que pasó acá es que venía con un resultado mejor y no tuvo tanto, antes tuvo un resultado positivo generado por activos más grande, ¿sí? Y hay más. Entonces, lo que ustedes pueden ir haciendo en forma comparativa, porque ustedes saben que está todo expresado en moneda del 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Y saben también que para mayor detalle vamos a los anexos. Para mayor detalle siempre vamos a los anexos. ¿Bien? Bueno, esto es un poquitito el detalle, sí, después vamos a subir tanto el Power que hice yo, el que explicamos, las filminas que explicamos los distintos pasos y los conceptos teóricos, pero les reiteramos, ¿sí?, que nuestra principal idea es que ustedes puedan saber leerlo, no tanto prepararlo, ¿sí? Nosotros les contamos cómo lo vamos preparando nosotros, pero no es su función saber prepararlo, ¿sí? No es que les vamos a decir, con todos estos datos, ármenme un estado de resultados, ¿sí? No, le vamos a decir, a ver, si vos le tuvieras que vender a esta empresa, ¿le venderías en función cuánto son las ventas de este año, cuánto aumentaron las ventas? Y ustedes tendrían que venir a fijarse, ¿sí? En cuánto aumentaron las compras, en cuánto aumentaron los gastos, todos los datos que se pueden sacar del estado de resultados. Bien. Muy bien. Y fíjense, chicos, que la clase permanentemente le introducimos situaciones de examen, ¿no? Como para que también les sirva para prepararse para el examen, la clase. ¿Qué preguntas les podemos hacer? ¿Cómo resolverlas y demás? No solo es una cuestión conceptual, sino también, de alguna manera, entrenarlos para que puedan resolver los exámenes. Así como ustedes tienen, perdón, estado contable que nosotros estamos viendo de la integral, también tienen otro de otra empresa. Entonces, así como le podríamos preguntar cuáles son las ventas de este año y la venta del año pasado de esta empresa, se lo podríamos preguntar de otra, ¿sí? Seguramente en el parcial nosotros le digamos que tengan los dos juegos de estados contables, tanto de la integral como de la otra que se llama agroquímicos, ¿sí? Y entonces el día del examen le vamos a decir, a ver, vamos a hacerle preguntas sobre la integral o sobre agroquímicos. Y ustedes, ahí les vamos a preguntar, ¿cuáles son los sueldos de administración pagados por la integral? Y ustedes van a tener que ir a buscar al juego de estados. Por supuesto, como le vamos a dar un tiempo acotado, si ustedes van y no saben dónde encontrarlo, seguramente se van a demorar un tiempo bárbaro y no van a llegar hasta el final del examen, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pretendemos es que de alguna manera ustedes sepan dónde se pueden encontrar los datos y vayan más rápidamente a cada uno de esos datos. Bien. Chicos, el viernes recuerden que volvemos a tener clases y vamos a dar el tercer estado contable, que es el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Después sí los dejamos descansar una semana, ¿sí? Para que analicen los dos. Pero esta semana damos estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto,
y después sí los dejamos descansar una semana hasta el estado de, de flujo de efectivo. ¿Mm? Bien, cualquier cosa nos consultan y nos vemos el viernes, si Dios quiere, ¿les parece? Dale. Perfecto, buenas noches. Muchas Nos vemos. gracias, buenas noches. Gracias. Que Hasta tengan luego. buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, hasta el viernes. Ah, bueno. Bueno, Jorgito, nos vemos. Nos vemos, Pedro. Dale, chau, Nos chau, vemos. hasta el viernes. Chau. Chao.